Este es el aceite y la pomada de romero que vamos a hacer hoy para aprovechar todas las propiedades antiinflamatorias que tiene el romero. Pero hay un problema que puede pasar cuando lo cultivamos en casa. Si el romero está húmedo al momento de hacer el aceite, esto puede terminar haciendo que todo el aceite termine fallando. Si lo vamos a cosechar de las plantas que cultivamos en casa, no conviene cosecharlo muy temprano para evitar el rocío y tampoco lo vamos a cosechar en días muy lluviosos. Lo mejor es cortarlo cuando veamos que las hojas están secas. La hora ideal sería para la media mañana. Y después vamos a armar ramos que sean pequeños, de aproximadamente unas 3 a 4 ramas, para que esto ayude a que exista una mejor ventilación en toda la parte interna para que las hojas se puedan secar de forma pareja. Sin importar si cosechamos las hojas de nuestras plantas o si compramos las hojas secas directamente en el mercado, antes de preparar este aceite vamos a romper un poco estas hojas secas de romero y no vamos a buscar hacer un polvo. Solo queremos que las hojas se empiecen a quebrar para que todo el aceite pueda extraer mejor todos los principios activos del romero. Una forma fácil de hacerlo, acá en casa ponemos todas las hojas bien secas del romero entre 2 hojas de papel y lo aplastamos con un palo de amasar, apretando un poco hasta sentir que las hojas se vayan quebrando. Y apenas terminamos de hacer todo esto, lo vamos a guardar en un frasco bien cerrado para que no le llegue la humedad, en el caso que no lo vayamos a usar en el momento. Y para hacer este aceite casero de romero, que en realidad es un oleato de romero, lo podemos hacer en frío, que va a tardar un poquito más de tiempo, y si tenés menos tiempo y lo querés hacer más rápido, más adelante te voy a mostrar cómo lo podemos hacer en caliente. Para empezar a hacer este oleato de romero en frío, vamos a usar un frasco limpio y antes de ponerle el romero, le podemos hacer una limpieza extra con alcohol y si vemos que le quedan restos de este alcohol, es mejor dejarlo que se evapore. Lo vamos a llenar con aproximadamente unas 3/4 partes del frasco con este romero seco y lo vamos a completar con aceite. Podemos usar el aceite de girasol, aceite de oliva o algún otro aceite vegetal que tengamos en casa, como puede ser el de almendras. Pero acá lo más importante es tratar de cubrir todas las hojas del romero y que no quede ninguna burbuja de aire. Si llegáramos a ver que quedan espacios de aire, vamos a moverlo y si no, nos podemos ayudar con alguna varilla de madera, pero que siempre estén bien limpias y secas. Lo tapamos bien y lo vamos a guardar en un lugar oscuro por un mes. Durante los primeros días vamos a ver que parte del romero está flotando y con el paso del tiempo se va a empezar a quedar abajo del aceite. Esto es totalmente normal y si podemos, cada 2 o 3 días lo vamos a mover suavemente para mejorar toda la extracción de este oleato. Y después de un mes aproximadamente tenemos que ver que todas las hojas del romero ya están en el fondo del frasco. El color que antes era mucho más claro, ahora se va a poner de un verde mucho más oscuro y con un aroma mucho más intenso al romero. Y así ya tenemos el oleato de romero en frío que después lo tenemos que filtrar para poder usarlo. Pero si no tenemos tiempo para esperar un mes, a este mismo oleato lo podemos hacer en caliente y para esto vamos a usar un frasco que sea resistente al calor y le vamos a poner unos 150 mililitros del aceite y le vamos a agregar unos 30 gramos de estas hojas de romero seco. Y a este frasco lo vamos a llevar a un baño María, tratando que el agua, cuando veamos que empieza a hervir, le vamos a bajar el fuego al mínimo para que todo este proceso se haga muy lento. Así lo vamos a dejar por aproximadamente unos 40 minutos y cada tanto lo vamos a revolver para mejorar toda la extracción de los principios activos del romero. Y al igual que cuando hicimos el oleato en frío, acá también vamos a empezar a ver que el aceite se va a oscurecer más y se va a poner de un color verde más intenso. Pasado este tiempo, lo vamos a sacar del agua y lo vamos a dejar reposar hasta que llegue a la temperatura ambiente. Pero si lo queremos potenciar mucho más, lo podemos dejar tapado, bien cerrado, en un lugar oscuro hasta el día siguiente, que es cuando vamos a hacer el filtrado para sacar todos los restos de romero del aceite. Para esto podemos usar un colador que sea muy fino, algún tipo de tela limpia o si no también funcionan bien los filtros que se usan para el café. Así vamos a terminar teniendo el oleato de romero que hicimos en caliente. Para que se conserven mejor estos oleatos, los podemos guardar en frascos transparentes en lugares oscuros, pero si no, podemos usar este tipo de frascos que tienen el vidrio oscuro para que los proteja de la luz. Así como están, a estos oleatos de romero los podemos usar para hacer masajes, siempre probando primero en alguna pequeña parte en la piel.
Pero también podemos hacer algo todavía mucho más práctico y es esta pomada de romero que la podemos preparar en un frasco bien limpio, le podemos agregar alcohol para darle una limpieza extra y si llegan a quedar restos de alcohol lo vamos a dejar que se evapore. Y vamos a poner unos 45 mililitros de este oleato en frío o en caliente que preparamos antes y le vamos a agregar unos 5 gramos de cera de abeja. Acá es importante que esta cera esté rallada o que la hayamos cortado finamente para que se pueda derretir mucho más fácil. Ponemos el aceite y la cera de abeja en un frasco que resista el calor y así lo vamos a llevar al baño María hasta que veamos que toda la cera está derretida. Apagamos el fuego y lo vamos a dejar reposar hasta que llegue a temperatura ambiente. Al principio va a estar totalmente líquido, pero a medida que se enfría vamos a ver que empieza a cambiar, los bordes se ponen más claros, después el centro y al final queda una textura mucho más espesa. Y como a estos oleatos y al aceite lo preparamos con el romero que nos aseguramos que estaba bien seco, lo podemos conservar por aproximadamente un mes, siempre que usemos frascos limpios, que los cerremos bien y en lugares frescos y secos y lejos de la luz. Te mando un saludo grande. ¡Chau!